Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí, un día más con ustedes, con un programa muy especial. Exactamente, pues ya estamos en el mes de octubre y bueno, tenemos infinidad de santos en este mes, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en uno que es muy conocido, muy importante. San Francisco de Asís, ¿cómo no? Qué importante este santo, ¿eh? Sí, fíjate que él fue o vino a cambiar todo lo que era la forma de ver la iglesia, la estructura jerárquica en esa época. Su misión en esta vida fue sumamente importante y ahorita vamos a ver cómo fue que se fue dando. A mí me encanta este tipo de santos porque son como que muy... pues a lo mejor como que te puedes identificar mucho con ellos. Y son pilares de la iglesia, porque yo creo que de San Francisco han salido cientos y cientos de santos, pero sobre todo la espiritualidad de San Francisco, además de que, como tú bien dices, en su misión tiene un lugar muy importante dentro de la iglesia, pues también fue como que la restauración de la iglesia en su momento. Sí, definitivamente. Ok, pues ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos con su vida. Ajá. Claro que sí, Chari. Bueno, pues él nace en Italia, en Asís. Su padre era un comerciante muy acaudalado, su familia era de mucho dinero y su mamá era de origen francés y también pertenecía a la nobleza. Uh-huh. Él fue hijo único y de hecho lo bautizaron con el nombre de Giovanni, o sea, Juan. Pero le empezaron a decir Francisco, en italiano Francesco, que significa francés, por los orígenes franceses que tenía. Mira nada más, qué interesante. Uh-huh. Ok, bueno, pues él nace en el año de 1181-1182 y entonces va a ser un chico que le va a gustar mucho la buena vida. Él disfrutaba mucho saliendo con sus amigos, llevando una vida pues de lo que llevaban los jóvenes en ese entonces, ¿sí? Así es, y bueno, por lo mismo es que estamos hablando que era la Edad Media, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y en esa época pues había muchas batallas entre los reinos, Italia era todo lleno de reinos, ¿no? Ajá. Y había batallas entre los reinos, ¿no? Había pues, batallas por el poder. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, a él sí le llamaba mucho la atención todo lo que era la caballería y se anota como caballero en esa época. Y más adelante vamos a ver también la importancia que esto tuvo en su vida ya religiosa. Y bueno, pues se va a una de estas batallas, de uno de estos reinos, y queda muy mal herido. Regresa. Se mantiene en cama mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando empieza a meditar la palabra de Dios. Exactamente. En ese momento su mamá cuenta por ahí una de las biografías que ella como que sí era muy católica, muy allegada a la iglesia. En esos momentos que él tenía libres, le presta la Biblia o los evangelios y él empieza entonces a meditar en esto. Y tenemos que recapacitar aquí que pues en esa época muy poca gente tenía esos libros, eran carísimos. Recordemos que en esa época pues la imprenta no era lo que es ahora, entonces la gente rica es la que verdaderamente podía tener este tipo de libros. Entonces pues demos gracias a Dios que gracias a eso pues se va a evangelizar San Francisco. Así es, y también hay que recordar que también mucha gente no sabía leer. Así es. Que es más, la mayoría de las personas no sabían leer. Entonces, pues sí, como dices, fue una bendición. Hay que recordar que Dios pues, nos va poniendo los caminitos y a veces no entendemos por qué pasan unas cosas y otras, pero todas tienen su razón de ser. Así es. Y bueno, en la misión de San Francisco era importante que estuviera bien preparado en cuanto a los evangelios, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, pues él se recupera la salud, pero pues todavía sigue con esas ganas de seguir siendo caballero y yendo a las luchas y yendo a una batalla, ¿no? A una batalla, exactamente.
Y entonces, bueno, cuando regresa, va otra vez y regresa, ya no regresa tan mal como la primera vez. Sin embargo, él ya como que la palabra de Dios está haciendo eco en su interior. Y también tenemos que recordar que lo que era San Francisco de joven era también un joven que buscaba mucho el placer. Uh-huh. Estaba en la búsqueda de pues el gozo, la alegría, y, pues, la vida como muchos jóvenes, y pues en ese momento de su vida también él estaba buscando los placeres. Y cuando se confronta con esta enfermedad y empieza a leer sobre la palabra de Dios, pues empieza a cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se va a esta segunda batalla un poco cambiado, claro. ¿no? Claro, y ya cuando regresa es cuando decide dar un giro por completo a su vida. También hay algunos biógrafos que nos dicen que, bueno, que su padre se dedicaba a las telas, tenía una fábrica de telas. Ajá. Mercader de telas. Ajá, exactamente. Y entonces, pues como que su papá sí estaba muy, muy apegado a las riquezas y estaba muy alejado hasta cierto punto de Dios. Entonces creo que esa era la principal confrontación que va a tener San Francisco, ¿no? Y por eso es que va a decidir dejar por completo todo, su casa, su familia, sus bienes, todo. Pero él también, antes de tomar esa decisión también, él era muy desprendido. A pesar de que buscaba los placeres en la vida, desde joven, desde niño, siempre fue muy desprendido. Yo creo que ya Dios le regaló esa gracia de ser tan generoso, porque pues la generosidad de San Francisco va a ser pues impresionante hacia Dios. Exacto. Yo creo que como pocos santos en la historia, sí, pocos santos le llegan al grado de generosidad que le va a dar San Francisco a Dios, le va a dar todo, pero en el verdadero contexto de la palabra todo, que muchos santos lo han hecho, ¿no? Pero bueno, entonces San Francisco, claro, él estaba en el mercado de las telas en ese momento cuando regresa de la batalla y pues empieza a ser muy generoso con los pobres como estaba acostumbrado, ¿verdad? Uh-huh. Y va a tener una confrontación muy fuerte con su papá por lo mismo, porque su papá no lo comprende. Uh-huh. Él sí que estaba pegado a las riquezas y le va a dar una buena regañiza. Uh-huh. Y entonces, ¿qué va a hacer San Francisco? Se va a ir de su casa y va a decidir dejarlo todo, como tú lo has dicho, pero al grado de que va a tener una confrontación pública en las calles, porque así es como nos los cuentan los biógrafos, uh-huh. Y en esa confrontación él le va a decir a su papá, ¿sabes qué, papá? Tienes razón, nada de lo que yo tengo aquí es mío, todo es tuyo, todo te pertenece, y se va a encuerar. Y enseguida alguien se va a quitar la capa y lo va a tapar porque le va a decir, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo te quedas aquí encuerado en público, no? Pero él lo va a hacer convencido de que nada de lo que él tenía le pertenecía. Sí, sí, exactamente. Y que iba a estar también atenido a la misericordia de Dios, a confiar completamente en Él, de que Él le iba a dar todo lo necesario para vivir y para cumplir su misión. Entonces se va a ir a la iglesia, esta donde va a estar el crucifijo de San Damián, que hoy es tan conocida, en donde pues se va a fundar el convento más tarde de Santa Clara de Asís, ¿no? Y ahí va a llegar él pensando que él en su espiritualidad, Dios le ha encomendado la reconstrucción de este templo, ¿no? Uh-huh. Esta iglesia, así lo identifica él. Exactamente, él piensa que tiene que reconstruir ese edificio que está pues ya abandonado, arruinado. Uh-huh. Pero en realidad lo que Dios, y él lo va a descubrir poco a poco, es que Dios quiere que reestructure, pues ahora sí lo que era la Iglesia Católica en ese momento. Qué impresión, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate cómo él, obviamente en ese momento, pues, sí sabía que su misión tenía que ver con la reconstrucción, pero no tenía la dimensión de lo que Dios le estaba pidiendo. Y bueno, claro que eso se lo va a ir confirmando el tiempo el Papa, ¿no? Sí, así es. Ahora, algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho es que él dedica mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él está muy en contacto con la naturaleza, descubre que pues Dios es el creador de toda esa naturaleza. Y por eso como que respeta y quiere mucho a todos los animales, a los árboles, a las plantas, en fin. Y hay, bueno, pues también algunas historias que cuentan que él tenía la capacidad de comunicarse con los animales. Así es. ¿Qué sucede? Que cuando él deja todo, se vuelve una de las personas más alegres que, pues, ¿no? Pues como los santos, ¿no? Uh-huh. Y entonces era contagioso el verlo tan feliz, uh-huh. A pesar de no tener nada, no tenía ni techo donde dormir. Entonces empieza la gente del pueblo primero le llama la atención de que el rico del pueblo ahora es el pordiosero del pueblo, ¿no? Sí. Pero lo que más le sorprende a la gente es la alegría que conlleva esta entrega que había hecho San Francisco a Dios. Entonces empieza a tener muchos seguidores, ¿verdad? Uh-huh.
Y también ricos, muchos de ellos. Exactamente, pues muchos de sus compañeros que lo habían conocido en su vida anterior, que habían vivido las tragedias de la guerra, de las batallas, pues como que entran en la misma sintonía y lo van comprendiendo. Y sí, es muy interesante porque en menos de un año él ya tiene muchos seguidores y ya empieza a formar su comunidad. Así es, y se dedicaban a mendigar en las calles. Y muchas veces los insultaban porque pues no falta quien diga estos pordioseros que por gusto quieren ser pordioseros además, ¿no? Ajá. Entonces esos insultos para San Francisco van a llegar a ser un ejemplo de cómo puedes transformar el que si te van a insultar por amor a Dios, es el mejor regalo que Dios te puede dar. Así lo va a manifestar San Francisco más de una vez. Sí. Ahora, él, bueno, pues conocía perfectamente las escrituras, los evangelios, y entonces él se va a dar cuenta que muchas de las cosas que va diciendo Jesús pues el caso esto, ¿no? De cuando los injuren o que les digan cosas en mi nombre, pues siéntanse que ya están ganando el reino de los cielos. Sí, bienaventurados aquellos, ¿no? Entonces, él sabe que está por el buen camino, que el camino de la santidad. Entonces, bueno, algo muy, muy importante que va a pasar es que él va a pedir audiencia con el Papa precisamente para presentarle su comunidad, para presentarle su proyecto y tener pues el visto bueno. La bendición del Papa, ¿no? Para su nueva, pues futuro congregación, llamémosle, que en ese momento él no está bien definido qué es lo que necesita y qué quiere, pero sí definitivamente pide la audiencia con el Papa. Sí, esto también nos demuestra la gran obediencia y humildad que tiene ante la Iglesia Católica. Él sabía que tenía que ir ante la jerarquía para recibir esta bendición antes de continuar, porque ya tenía muchos seguidores y él no sabía qué estaba pasando. Él no lo entendía, decía, ¿y ahora qué sucede? ¿No? O sea, dice, sí, es un llamado a construir esta iglesia, termina de construir la iglesia, pero sabe que hay algo más. Exactamente. Y entonces, bueno, pues también ya había llegado a oídos del Papa, pues este movimiento, esta comunidad, y pues sí tiene interés en conocerlo. Y algo muy interesante que pasó aquí, que el Papa entre sueños ve que San Francisco está deteniendo como una de las columnas de la iglesia. Entonces, él interpreta ese sueño como que sí, que tiene que darle el visto bueno, decirle, sí, ya adelante con esto, tienes la bendición, porque lo que tú estás haciendo es parte de lo que necesita nuestra iglesia católica. Y lo más impresionante es que, bueno, como me quiero imaginar en ese entonces, también igual que ahora, pues la gente que va a visitar al Papa va bien arreglada, ¿cómo se dice? Que se asearon, que estuvieron preparándose para una visita importantísima. Pero ellos, como buenos pordioseros que eran, que no tenían ni zapatos, ni abrigo, ni, pues en muchos casos ni siquiera higiene, pues van a llegar a presentarse a Roma y van a dormir en las calles. Pues a eso es lo que estaban ellos acostumbrados, no tenían para pagar una pensión o un hostal, y entonces así se van a presentar al Papa. Y eso va a crear un shock dentro del Vaticano, porque definitivamente, pues también la gente que rodea al Papa, pues se sorprende y dice, ¿y estos pordioseros qué hacen aquí? Entonces, bendito sueño que tuvo el Papa. Porque claro que Dios se lo mandó para que cuando lo tuviera enfrente, pues menudo ejemplo le dio a todo el mundo el Papa en ese momento. Así es, y fue como que una confirmación de que realmente ellos querían ser una congregación que estaba despojada de todos los bienes, que querían estar nada más dependiendo de la misericordia de Dios. Así es, y bueno, entonces el Papa los va a bendecir y les va a regalar esta congregación, ¿no? En donde San Francisco va a poner las reglas. Ajá, exactamente. Entonces San Francisco funda también una congregación a través de Santa Clara de Asís, que va a ser su seguidora, y ella va a fundar las Clarisas con las mismas reglas de San Francisco. Ok. Ahora sí que era gran admiradora Santa Clara de San Francisco. Y juntos van a estar siempre, o sea, va a ser algo como hermosísimo espiritualmente hablando, que las Clarisas y los franciscanos fueron fundados al mismo tiempo, en la misma espiritualidad, y el apoyo que le dio Santa Clara a San Francisco es invaluable, al mismo tiempo que San Francisco le dio un valor invaluable de apoyo a Santa Clara. Esto me parece a mí maravilloso porque también es parte de la misión de Dios, cómo hombres y mujeres nos complementamos, independientemente de que no sea más que una amistad, en este aspecto era una hermandad tal cual. Era una hermandad tal cual. Podemos complementarnos perfectamente. Así es. Y bueno, San Francisco va a ser tan humilde, Chari, tan humilde,
que así como él empieza a los franciscanos como orden religiosa y va a empezar a recibir seguidores y seguidores con sus reglas y van a vivir como hermanos, obviamente con un espíritu sumamente de pobreza, un espíritu de abandono a la voluntad de Dios y un espíritu de oración perpetua. Pero lo más bonito de San Francisco era su testimonio. Él cuentan, ¿no?, que iban paseando en una plaza y le decía el hermano con el que iba, oiga, hermanos, San Francisco, ¿cuándo vamos nosotros a empezar a predicar? Y dice, ya estamos predicando, ¿qué no te has dado cuenta? Él predicaba con el ejemplo. Exactamente, y eso creo que era una de las mayores virtudes que tenía, esa sencillez, esa humildad y esa pues caridad que tenía también hacia los demás, porque él en su pobreza se daba tiempo de atender a los más pobres. Así es. Entonces todo eso era testimonio precisamente del amor de Dios. Así es. Sí. Fíjate que bueno, pues él va a ser un ejemplo porque nos va a enseñar a vivir confiados en Dios, en tener mucha oración o hacer más bien mucha oración para conocer cuál es la misión que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y entonces tener la fortaleza para seguir adelante. Y algo que él también va a admirar y va a tener una relación muy especial es con la Eucaristía. Así es, este programa se llama Ser Eucaristía con Jesús y nosotros vamos a tratar de resaltar el amor de los santos a la Eucaristía en cada santo, pero San Francisco de Asís va a ser un parteaguas en su época, porque fíjate lo que estaba pasando en esa época, Chale. La Eucaristía era pues bien vista obviamente en la vida religiosa. En los laicos pues no estaba, como que no había mucha costumbre de comulgar. Yo no sé en qué momento la gente empezó a dejar de comulgar. Quizás a lo mejor pues no se sentían dignos, quizás había una falta de pastoral de la confesión, yo no lo sé qué estuviera sucediendo. Entonces es cuando se determina en la iglesia que mínimo se tiene que comulgar en Pascua. Exacto. Entonces San Francisco, viendo esta necesidad de comulgar él comulgaba diario, por supuesto que él asistía diario a misa y comulgaba diario, y por supuesto que para él era una necesidad y sabía que era lo que nos alimentaba en la vida espiritual, era la Eucaristía. Entonces a sus terciarios, es decir, a los terciarios son los laicos que se comprometían a ser franciscanos junto con él, pero que no pertenecían a la orden religiosa. A los terciarios les puso como mínimo 3 Eucaristías al año, lo cual suena bien poco, Chari, para estos tiempos, pero imagínate cómo estaría la iglesia en ese momento. Sin embargo, él comulgaba a diario y obviamente que a los hermanos franciscanos que ya vivían en comunidad no los limita. Obviamente no nombra 3 Eucaristías al año, ni mucho menos, con la intención de que comulgaran diario, y él siempre comulgaba, por supuesto, y además en el momento de la comunión pues dicen que era una cosa maravillosa verlo comulgar. Sí, exactamente. Mira, si me permites, leo un pedazo de una de las personas uno de sus biógrafos, que decía cómo se sentía San Francisco en este momento. Y dice, él ardía en fervor, un fervor que le penetraba hasta la médula, para que con el sacramento del cuerpo del Señor, admirando locamente su cara y su condescendiente caridad, juzgaba notablemente desprecio al no ir cada día, por lo menos a oír una misa, pudiendo oírla. Comulgaba con frecuencia y con devoción, con una devoción tal como para infundirla también en los demás. Como tenía en gran reverencia lo que es digno de toda reverencia, ofrecía el sacrificio de todos los miembros, y al recibir al Cordero inmolado, inmolaba también el alma en el fuego que le ardía de continuo en el altar del corazón. Fíjate que también algunos de sus biógrafos decían, o de sus estudiosos, que tenía como que un gran don San Francisco, de que tenía la capacidad de que el momento de ver o estar ante la Eucaristía, como que se le quitaban los velos que la mayoría de nosotros tenemos, que no podemos ver realmente que ahí está Jesús, que lo creemos, lo intuimos o lo sentimos, pero que él tenía esa capacidad de verlo. Yo no lo dudo, porque él, como habíamos comentado al principio del programa, era uno de los santos más generosos que yo haya visto, al grado de que una vez que le da todo materialmente, también empieza a dárselo todo espiritualmente a Dios. Y lo vamos a ver con él, porque pues definitivamente era muy tentado por el diablo,
Y bueno, él incluso se revolcaba encima de los rosales para que las espinas lo lastimaran en su cuerpo cuando él tenía tentaciones, ¿no? Era una manera de como decir, Dios mío, quítame este ataque que yo tengo. A lo mejor eran ataques de las pasiones carnales, a lo mejor también de la comida, o yo no lo sé, pero él se hacía estos gestos pidiendo misericordia a Dios de que le quitara esas tentaciones. Entonces, en una de esas, ¿qué crees? Que los rosales desaparecen las espinas. Desaparecen las espinas. Y esos rosales siguen existiendo en Asís y tú los puedes ver. Que no tienen espinas. No tienen espinas. Wow. Es una cosa maravillosa que Dios le concedió a San Francisco, y como quien dice, él está dando el mensaje, no te mortifiques más tu cuerpo, ¿no? Exacto. Pero exacto. él entregaba todo con generosidad y más. Uh-huh. Entonces, pues lo que nos acabas de narrar en el momento de la comunión, pues a mí no me extraña que Dios le haya beneficiado con tantos dones. Exactamente. Y bueno, al principio del programa que comentábamos que, bueno, pues a él le gustaba mucho las cuestiones de la caballería y de las batallas y demás. Él decide seguir siendo caballero, pero caballero para Dios, y entregarse completamente. Y todas las batallas y todas las luchas iban a ser entregadas para él y por él. Así es, y bueno, va a tener una batalla importantísima en Tierra Santa. Uh-huh. Yo creo que es muy importante entender que gracias a San Francisco es que hoy nosotros podemos visitar los lugares santos, porque si no hubiese sido por este santo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa? Que él llega a Tierra Santa. A ver, nárranos. ¿Tienes la historia? No la tengo. Bueno, pues él llega a Tierra Santa y el emperador musulmán que en ese momento gobernaba esas tierras, obviamente tenía prohibido la visita a los cristianos. Pero él, cuando llega allí de peregrinación, él pide hablar con él. Uh-huh. Mira, lo que es Dios, ¿no? Obviamente Dios le abrió las puertas, lo recibió, y cuando lo recibe, y como hablaba San Francisco, y de la manera en que le pide, que le ruega, que le permita entrar a conocer esos lugares santos, este emperador se va a derretir con las palabras de San Francisco, con el testimonio de San Francisco. Incluso le va a decir, mira, no puedo cambiar de religión, pero cambiaría si te hubiera conocido antes. O sea, definitivamente para él va a ser muy importante San Francisco, y tan va a cautivar al emperador que les va a permitir entrar a los franciscanos, y entonces San Francisco le va a rogar que les permita seguir custodiando esos lugares santos. Qué maravilloso. Entonces, gracias a San Francisco es que hoy tenemos la bendición tan grande de poder visitar todos esos lugares santos, porque estos franciscanos van a permanecer, imagínate cuántos siglos, desde el año 1200 y algo, uh-huh, hasta el día de hoy, ya son más de 800 años, sí, en los que es por ellos, por los franciscanos, que a muchos siglos estuvieron sin techo, resguardando esos lugares. Okay. Y hoy en día, gracias a ellos, obviamente, muchos de los lugares santos siguen siendo resguardados por los franciscanos. Qué maravilloso. Es la santidad de San Francisco la que abrió las puertas para que la Iglesia Católica recuperara los lugares santos. Uh-huh. No, pues súper bien. Ahora, hablando de la santidad de San Francisco, él decía que esa santidad se podía lograr solamente a través de la Eucaristía, que quien no estaba consciente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y trataba de comulgar pues la mayor de veces posibles, en ese momento en las que estuviera permitidas por la Iglesia, no iba a poder lograr la santidad. Así es, y bueno, obviamente bien sabemos que más tarde, pues dentro de su orden religiosa se van a ordenar sacerdotes, y él, por supuesto que siempre va a hacer un hincapié en la importancia de decorar las iglesias y darle así como él vivía en la pobreza absoluta, los templos no. Los templos tenían que estar bien decorados, bien limpios, bien hermosos, y su misión es, y si tú hasta el día de hoy entras a una iglesia franciscana vas a percibir eso. Sí. Percibes el orden, la limpieza y la belleza. Es algo que él deja, ¿no? Él nos deja este regalo, pues que para él todo lo va a centrar en Jesús Eucaristía. Así es, y va a dedicar mucho tiempo a estar haciendo adoración ante el Santísimo Sacramento, ya sea expuesto o en el sagrario, pero él decía, es que la luz que es el mismo Jesús, tenemos que llenarnos de esa luz, porque quien no comulga, quien no está consciente de que Jesús está ahí en la Eucaristía, es como un ciego que está yendo en camino de la perdición. Solamente a través de la comunión podemos tener salvación y santidad.
Así es. Y bueno, él va a regresar de Tierra Santa con la novedad de que pues ya hay otro de los franciscanos que se está promoviendo para superior. Y fíjate la humildad de San Francisco. A mí esa historia me encanta. A pesar de ser el fundador de esta congregación, él va a querer permanecer a un lado y le va a dejar el primer lugar a este que por su soberbia quizás quiso tomar el primer lugar en su congregación. Y San Francisco se va a mantener a un lado y luego pues sí va a venir con muchas enfermedades, ¿no? Su salud va a quedar muy demeritada después de este gran viaje y bueno, va a empezar a perder la vista, ¿no? Sí, él ya va a tener pues muchos problemas, muchas complicaciones en su salud y poco a poco pues sí, va a ir cada vez yéndose para abajo hasta que va a morir el día 3 de octubre de 1226, que tenía 44 años. Así es, entonces pues muere muy joven, su congregación pues nos ha dejado, aparte que su congregación se ha subdividido a la vez en varios grupos de franciscanos, están los conventuales, los capuchinos, los mínimos, las franciscanas, tiene cantidad de congregaciones, todas inspiradas en San Francisco. Sabemos que San Francisco pues nos ha dejado santos como el Padre Pío, como San Antonio de Padua. ¿Cuántos santos inspirados en San Francisco, verdad? Sí, así es. Y fíjate que pues esta santidad ya la veía el pueblo, ya la veía la comunidad desde ese entonces. Y a mí también me encanta el hecho de que simplemente 2 años después de su muerte va a ser canonizado. Y va a ser el día 16 de julio de 1228, ahí en Asís, y lo va a canonizar el Papa Gregorio IX. Bueno, pues demos gracias a Dios por este tipo de, ahora sí, de personas que Dios nos ha enviado al mundo para darnos a conocer pues la misericordia, el amor y sobre todo pues la importancia de nosotros poder renunciar al mundo como lo hizo San Francisco, y la belleza y la gratitud y el amor que luego desprenden estas personas que se han desprendido de todo, como San Francisco. Así es. Le demos gracias a Dios por San Francisco. Muchas gracias. Chari. Gracias, Chari.